este virus al que no le podemos poner nombre, y voy a poner acá entendido, muy bien, y que me parece ya un montón, ¿no? Que podamos hacernos esta especie de entretiempo, que es al mismo tiempo un contratiempo, ¿no? Hay que empezar como a desconectarse un poco de lo que nos rodea para entrar en esta excusa de este encuentro. Y me parecía, si ustedes me permiten, un poco conmovedor. Venimos a veces como medio sensibilizados por la época también, por los territorios que estamos recorriendo, por las cosas que estamos escuchando en los territorios en estos momentos. Me parecía como un poco conmovedor esto de seguir dándole vueltas, ¿no? De las vueltas dichas sobre algunas desdichas, que nos convocan en esta época, abriendo un tiempo para comprender algo, si es que algo puede ser comprendido, y a partir de ahí quizás abrir un momento de concluir, que invitaría a una acción, no lo sé, pero qué sé yo, una acción que pueda romper ciertas cristalizaciones de este tiempo que nos tiene como muy capturados, muy cristalizada nuestra subjetividad a partir de esa como globalización del virus. Vieron que todo hoy es virus, todo hoy es la pandemia, ¿no? Y poder romper con eso me parece que es un poco a lo que por suerte Odema nos invita, a encontrarnos, a mirarnos, a, qué sé yo, compartir unos gestos y bueno, y hacer que una palabra discurra, que me parece, como ya lo he dicho en otros momentos y en otros encuentros, que es lo más revolucionario y lo más innovador que en estos tiempos podemos ofrecer, juntarnos un rato a conversar. Eh, bueno, si gustan, invitaría a Andrés Román a que tome la palabra, y luego les voy a presentar a Virginia Gamba. Andrés, te invito. Bueno, muchas gracias, Facundo. En primer lugar, quiero darles a todos una muy cordial bienvenida a este encuentro, como recién decía Facu, que nos invita a conversar en estos tiempos tan complejos. Realmente un placer escucharte, Facu, en esa introducción. Creo que nos hiciste reflexionar a todos. Esto de estar capturados y de al menos a través de esta convocatoria de Odema, tener esta posibilidad de encontrarnos, de vernos, de reunirnos y de conversar, que tanta falta nos hace en estos tiempos y que tantas dificultades tenemos para eso, ¿no? Que antes era tan común y tan habitual en nuestras vidas, hoy se ha transformado en una acción extraordinaria y bueno, por esto también lo valorizamos tanto. Yo no quiero robarles tiempo ni a vos, Facu, que vas a conducir el evento, y mucho menos a Virginia, a quien sí quiero agradecerle profundamente esta posibilidad que nos brinda de volver a escucharla. Para nosotros es siempre un gusto enorme, es un lujo, es un honor poder contar con la palabra de Virginia, que es una amiga de la casa. El resto de la presentación la harás vos, Facu. Pero muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de escucharla. Y como vos decías, Facu, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos que estamos atravesando, escuchar la palabra de una personalidad como Virginia seguramente nos va a clarificar alguna cuestión, alguna incertidumbre, algún aspecto de este mundo pandémico que estamos viviendo todos. No les robo más tiempo, sé que Virginia también tiene el tiempo acotado. Les reitero la más cordial bienvenida, el agradecimiento a todos los que están presentes y por supuesto, de manera especial a nuestra amiga Virginia. Bueno, muchas gracias, Andrés, por relanzar ahí la palabra. Bueno, vamos a presentar entonces efectivamente a una amiga de la casa, eh, que es Virginia Gamba. Tuvimos que tomar aquí una decisión, ¿no? Y es, como el tiempo es acotado, no podíamos presentar todo el currículum de Virginia porque creo que se nos iban los 40 o 50 minutos, así que vamos a hacer algo bien acotado. Vamos a presentar a Virginia como subsecretaria general. Se desempeña desde el 2017 como representante especial del secretario general de Naciones Unidas
en temas relacionados con la protección de niños en situaciones de conflictos armados. Anteriormente, Virginia se desempeñó como jefa del mecanismo de investigación ONU-OPAC sobre el uso de armas químicas en Siria, directora de la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas. Previa a sus funciones en las Naciones Unidas, también fue directora de capacitación sobre seguridad humana en el Instituto Superior de Seguridad Pública de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue subdirectora de Safer Africa en Sudáfrica, jefa de investigación en el Instituto de Estudios de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra, programadora en jefe de la Función MacArthur en Chicago, profesora de seguridad latinoamericana en el Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad de Londres, profesora de estudios estratégicos en varios institutos, en universidades públicas, privadas de la República Argentina desde 1984, es licenciada en Asuntos Iberoamericanos de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, magíster en Estudios Estratégicos de la Universidad de Gales, y es autora de numerosas obras académicas, no académicas, como ser Señales de Guerra, con Sir Lawrence Friedman, que está editado por Vergara, y un libro que lo tengo acá, que se llama Chocolate Chino en Budapest, y que es una buena manera de introducirse en el pensamiento y en la personalidad de Virginia, porque, bueno, es un libro complejo, profundo, y que tiene múltiples perspectivas, muy caleidoscópico, como es Virginia Gamba. Así que bienvenida, Virginia. Para nosotros es un placer y de verdad te agradecemos mucho que te hagas un tiempo y que nos dones un tiempo con tu presencia aquí. Tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Se me estaba acostumbrado, llevan 2 años de esto. Y bueno, verdaderamente es un gran gusto tener esta reunión, y para mí es oficial. ODEMA pidió oficialmente a Naciones Unidas que yo pueda hablar de este tema, que es el impacto de la pandemia sobre los niños más vulnerables, y cómo ve Naciones Unidas lo que está pasando, cómo lo está investigando, qué cosas está viendo del impacto social que está teniendo la pandemia en todos nuestros países. Así que la verdad que es un gran gusto estar en esa capacidad con ustedes y poder conversar en forma muy franca sobre el impacto de la pandemia en la población, en especial en los sectores más vulnerables. Yo no traigo buenas noticias, creo que ustedes no esperan buenas noticias mías tampoco, pero lo que voy a hacer, que me ayudó mucho mi equipo en la oficina, es he preparado una especie de síntesis de varios documentos clave de los últimos 12 meses que el Secretario General ha ido lanzando con recomendaciones y con guía a la población mundial de qué es lo que Naciones Unidas está viendo, está investigando, está encontrando en sus investigaciones. Nos subimos por la quinta, por favor. Sí, tienen que cerrar el micrófono. Jaime, te pediría si podés cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Por la 34. Que no me confundo. Entonces, empecemos del comienzo. Yo voy a hablar unos 15 minutos y después con mucho gusto cualquier pregunta que pueda contestar, y por ahí podemos entre todos ver a lo mejor cuál es el rol del mutualismo en función a lo que yo voy a decir, pero buenas noticias no son. Las Naciones Unidas, a través de la OMS, fue el primer organismo internacional en comenzar a estudiar la pandemia desde sus inicios y a proyectar acciones comunes como ser la accesibilidad a la vacuna COVAX para todos los países del mundo. Sin embargo, las Naciones Unidas en su totalidad están estudiando, todas las oficinas y todos los departamentos y todas las agencias están estudiando los impactos de la pandemia mes a mes, en cada una de sus carteras, incluidos los impactos políticos, socioeconómicos, humanitarios y de derechos humanos, más allá de los de salud específica. En mi caso, la cartera de la protección de niños en conflicto armado fue la primera oficina de las Naciones Unidas en estudiar el impacto a corto plazo de la pandemia en la protección de niños en conflicto. Pero luego otras oficinas, agencias y departamentos también han realizado y siguen realizando estudios para intentar estar un poco más adelantados
en la forma de mitigar estos impactos de ahora en más. Así que hoy quisiera compartir con ustedes algunas de estas informaciones que me parece son relevantes al mundo solidario del mutualismo en América Latina. Y sobre todo en aquellas mutuales dedicadas a la salud, al bienestar, la atención primaria a la salud y al apoyo a la educación y a la vivienda. A mi entender, estas áreas son ahora críticas para la mitigación y adaptación a los efectos de la pandemia. Si me permiten, haré un listado de lo que estamos viendo a nivel global y, de ser posible, sobre algunos países de nuestro continente, en particular Colombia, que es uno de los países de mi cartera. Luego vamos a pasar a un conversatorio de ida y vuelta y ver si puedo evacuar dudas y explorar juntos qué se podría hacer. Además, a través de Alejandra y de Facundo, yo les voy a hacer llegar a todos los que están hoy en esta conversación los enlaces a todos los documentos básicos de Naciones Unidas sobre los efectos de la pandemia que han sido publicados por el Secretario General en los últimos 12 meses. Serán unos 6 o 7 que son críticos y que yo voy a estar ahora sintetizando, pero van a recibir los enlaces para que ustedes mismos puedan estar leyendo. Estos son grandes documentos, pero es bueno que ustedes también los tengan. Bueno, sin más voy a empezar con una cosa muy puntual, que es un impacto. Todo esto está verificado, obviamente, no son ideas, está verificado por los estudios en el campo y la información que recibimos de nuestra gente que está en cada uno de estos países. Pero me voy a hacer referencia a Colombia específicamente, porque esa es una información pertinente a América Latina, y porque yo creo que es muy probable que en algunos otros países de América Latina lo mismo esté pasando o vaya a pasar en el futuro inmediato, y es bueno entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia a partir del 2020? Bueno, hay muchos abusos de grupos armados y grupos criminales contra las comunidades que ellos controlan. Porque estos grupos armados están imponiendo órdenes ilegales a comunidades para ordenarles una manera de hacer cosas en base a la pandemia. Cosas que vendrían a ser órdenes de prevención de infección. Y este grupo o estos grupos los impone sobre las comunidades. Y esto está resultando de una gran violencia a todos los que se oponen a seguir este tipo de órdenes ilegales. Grupos armados y criminales tienen muchísimo miedo de infectarse y están atacando ya, es un pico enorme que la gente no sabe, está pasando, están atacando a todos los centros de salud locales, a los doctores y a todas las comunidades que apoyan a los doctores y al personal de salud en comunidades rurales. Y lo están haciendo por miedo, porque piensan que esta gente, actuando en su comunidad, les trae la infección a ellos. Esto ustedes saben que en Argentina pasó el año pasado en ataques de algunos vecinos a enfermeros que volvían del hospital. Así que yo creo que esto es más allá de Colombia, es una formulación que creo tenemos que tener en cuenta, que hoy no es fácil ser médico y no es fácil ser personal de salud en estas circunstancias. En el caso, tiene que poner el mute el micrófono, por favor. Bueno, entonces, en Colombia todos los centros médicos del país y todo el personal de salud está en riesgo de sufrir ataques violentos porque piensan los grupos paramilitares, criminales y grupos armados como el ELP, que la presencia del personal de salud en sus comunidades trae riesgo de infección. Lo dejo ahí, esto es puntual, verificado, nunca hemos visto una violencia tal contra todos los centros de salud en un solo lugar. Esto está pasando. Ahora, ¿qué es lo que dice el Secretario General en cuanto a los efectos, las cosas que más le preocupan de los últimos 12 meses? Sin duda alguna, quizás el punto más crítico de impacto de la pandemia es sobre la salud mental. Ustedes ya lo han escuchado 1500 veces, pero creo que les va a interesar lo que dice el Secretario General. Tiene una gran publicación, les voy a mandar el enlace, que está la información comprobada de ese impacto.
Pero les hago una síntesis. Las personas en situación humanitaria frágil, como gente desplazada, gente en movimiento, migrantes, están en riesgo de deterioro de salud mental grave. 1 de cada 5 personas afectadas por situaciones de riesgo y conflicto tienen un deterioro en la salud mental. La situación de la pandemia ha agravado las condiciones de salud mental preexistentes. Además, es muy difícil adherir a las medidas de prevención de infección, tales como el distanciamiento social, para personas que están en circunstancias de refugiados, desplazados, en barriales, barriadas o barrios de emergencia, o en campamentos de gente que está en emergencia. Por ejemplo, post un desastre, como puede ser un terremoto, un fuego o un desastre natural. Genera mucha más posibilidad de contagio y aumenta el estrés mental de toda esa población vulnerable. En América Latina bien sabemos que tenemos todo eso. Mujeres y niños están sufriendo picos de violencia inusitada a nivel doméstico debido a la pandemia y al aislamiento. Millones de niños están afuera de la escuela y muchos de ellos están en la calle, lo que está generando mucha violencia contra y entre ellos. Los niños que trabajan en la calle están muy vulnerables. Los niños más afectados por el impacto de la pandemia son los adolescentes, no los chicos. Los adolescentes, los niños con discapacidades, los niños de calle y los niños de las villas con alta población y hacinamiento. Para ellos la mezcla de la falta de escuela, la falta de presencia de asistentes sociales debido al aislamiento y la imposibilidad de acceso, y el aumento de la violencia está decantando en un gran número de enfermedades mentales. Las recomendaciones del Secretario General para todos nosotros son las siguientes. La salud mental tiene que ser considerada como el componente esencial de cualquier respuesta nacional a las pandemias, y en esta en particular. La gente en situación más vulnerable debe ser atendida primero. Se debe buscar un acercamiento integral de toda la sociedad para defender la salud mental, por lo que los planes de respuesta nacionales deben incluir todas las consideraciones relacionadas con apoyo psicosocial y de salud mental en todos los sectores relevantes, como ser en el apoyo al aprendizaje y la educación, y en mejorar las condiciones en el hogar para los niños que están confinados en sus casas. Las recomendaciones del Secretario General sobre el impacto de COVID en los niños son específicas. Los niños en áreas de conflicto o de alto crimen ya tienen dificultad para acceder a la salud y ahora están excluidos de atención y acceso por los sistemas sanitarios que están sobrecomprometidos combatiendo la pandemia. Los efectos de la pandemia en los niños y los adolescentes pueden ser manipuladas por grupos armados o criminales para reclutar niños a sus funciones. Lo mismo está ocurriendo con el tráfico sexual de niños, que está en pico, y el secuestro de niños. Los confinamientos y las restricciones de movimiento incentivan la ocupación ilegal del espacio de niños, como ser escuelas y parques, por parte de grupos criminales. Los centros médicos están siendo saqueados en busca de insumos y drogas, y las escuelas vacías están siendo tomadas por grupos criminales para sus ilícitos. Es difícil que los niños vulnerables vuelvan a la escuela y terminen sus estudios en estas condiciones, y sin un apoyo de la totalidad de la sociedad a través de planes nacionales para hacer frente a la pandemia. La solidaridad es necesaria en estas situaciones de conflicto y violencia, así como de desastres y hacinamiento. Se debe intentar mediar y resolver conflictos comunitarios rápido. La segunda más grande prioridad que hizo el Secretario General y que lanzó toda una política sobre esto en un documento que yo les voy a enviar, es de niños con discapacidades.
1 de cada 10 niños está mostrando señales de algún tipo de discapacidad, sea lentitud en la escuela para el aprendizaje, sea una discapacidad física o mental. 1 de cada 10. Los estudiantes con discapacidades tienen muchísima más dificultad para adaptarse a la educación virtual o remota que proponen los gobiernos hoy. La falta de apoyo, la falta de tecnología, la falta de materiales de capacitación y aprendizaje van a ahondar mucho más la brecha entre el estudiante con discapacidad y el normal. Se están registrando un pico de violencia doméstica en medio del confinamiento que afecta más a las mujeres y a los discapacitados. Tanto niños como adultos con discapacidades están en mayor riesgo de violencia y el impacto negativo sobre ellos es totalmente desproporcionado a lo que es la población. El estigma y la discriminación contra los discapacitados ha sido exacerbado por la pandemia. En cuanto a mujeres y niñas, otra gran política que también es un documento aparte. La pandemia trae riesgos enormes para mujeres y niñas en ambientes frágiles como ser conflictos armados, ausencia del Estado, regiones de alta criminalidad, campamentos de desplazados, migrantes, refugiados rurales, los pobres y los marginados. Todos ellos están haciendo frente al aislamiento y una campaña de desinformación, además de falta de acceso a tecnologías críticas. El secretario general alerta sobre el aislamiento, el confinamiento, pero eso asociado a la campaña de desinformación sobre este tema. En cuanto a la respuesta humanitaria, otro documento. En países con altas necesidades humanitarias de apoyo, las medidas de control que se están tomando están impactando negativamente sobre la capacidad del Estado y de los entes internacionales para dar asistencia, incluido el movimiento de bienes, de asistentes sociales y de beneficiarios. El personal de auxilio está decreciendo, no aumentando. La capacidad de llegada a nivel nacional e internacional a la localidad es casi nulo. Los desastres, el crimen y los conflictos no están cediendo frente a la pandemia y la asistencia se convierte en un bien vital. El impacto social de la pandemia está haciendo que la cohesión social desaparezca y va a aumentar las desigualdades. Las provisiones de emergencia hechas a nivel nacional tienen el potencial de ser manipuladas y abusadas y deben estar alineadas con los estándares de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Esta manipulación de provisión de asistencia y de información tiene un alto potencial de castigar desproporcionalmente a sectores de la población, aumentando el conflicto social. Si te gusto, te ayudo, si no, no. Se necesita hoy un partenariato mayor y el apoyo del personal nacional y local, además de las organizaciones sociales que están todos igualmente afectados porque estos aún retienen la capacidad de operar localmente, lo cual las agencias internacionales han perdido. Y esta es la recomendación y el pedido del secretario general, que es necesario que estas organizaciones nacionales, comunitarias y sociales se les dé recursos y se las deje actuar, porque es el único nexo que puede ayudar a la parte local. Yo voy a parar acá para escucharlos a ustedes y después juntos podemos empezar a ver. Yo ya veo algunas cosas que se podrían hacer a nivel mutualismo, que yo creo enfrentan muy bien a estos pedidos del secretario general. Pero lo dejo acá, le devuelvo a Facundo para que dé la palabra a quien quiera decir algo. Bueno, yo también tengo algunas cosas para comentarte, pero me gustaría primero abrir el espacio, a ver si alguien quiere hacer algún comentario o alguna resonancia de algo que
que escucharon. Facundo, Sí, si me permiten, por supuesto. si no hay alguien que quiera hacer algún comentario, yo compartir con ustedes alguna reflexión. En primer lugar, creo que todos asistimos de manera dramática al relato que nos hace Virginia, ¿verdad? Ujú. Describe una realidad profundamente dolorosa que, en mi opinión, no es nueva, pero sí se ha visto agravada, acentuada, profundizada por la pandemia. Todas estas problemáticas que Virginia nos comenta, reitero, me parece que no son nuevas en nuestras sociedades, pero lo que podemos concluir es que los efectos de la pandemia han potenciado estas problemáticas y las han llevado a niveles francamente desesperantes. Esto en líneas generales. Por otro lado, como siempre nos ocurre a quienes transitamos el mutualismo, parecería que a mayor nivel de crisis, a mayor profundidad de problemáticas, parecen mayores las oportunidades, si es la palabra para el mutualismo, o más que oportunidades, diría responsabilidades. Y en esto creo que Virginia ahí hizo un pequeño anticipo, tiene algunas propuestas. Creo que el mutualismo tiene mucho para dar y mucho por hacer frente a esta realidad tan dramática que vivimos. Y seguramente en el continente americano, que es donde Odema tiene su campo de acción, esta problemática debe darse en la mayoría de los países y bueno, estemos muy atentos a lo que nos va a decir ahora, porque seguramente pondrá en nuestras manos un montón de propuestas que nos van a generar enormes desafíos. Gracias, Andrés. Sí, coincido en esto que vos planteas y que Virginia pone ahí como palabra lo exacerbado, ¿no? Es decir, hay una exacerbación de la desigualdad, pero que finalmente lo que pone ahí sobre el foco, sobre la luz, este tiempo que estamos viviendo es un mundo que ya se venía deshaciendo hace tiempo, es decir, un mundo que se venía intoxicando y que se venía infectando hace tiempo. Quizá tendríamos que pensar que este virus es bastante humano en algún punto, demasiado humano, ¿no? Como diría, para parafrasear a cierto filósofo, ¿no? Sí me interesó pensar, Virginia, frente a esta cerrazón que uno se... el impacto que genera lo que vos estás trayendo, y que puede producir una cierta como cerrazón del pensamiento, cierta inhibición de pensar a ver por dónde, cómo se puede complicar eso, cómo se puede agujerear de algún modo para poder, que es finalmente el trabajo que venimos haciendo en microescenas, ¿no? En lo microsocial, algunos y algunas, cómo se puede reconstruir ahí la escena frente a la incertidumbre, y pensaba qué operaciones simbólicas se pueden producir en esas escenas, en esos escenarios, para empezar a complicar algo de precisamente lo que vos venís planteando, ¿no? Como un tejido social que se desgarró, básicamente. Es decir, cómo se puede hilvanar eso desgarrado. Porque en algunos casos ya ni siquiera está deshilachado, o sea, quedó desgarrado. Entonces, ¿cómo se construye ahí el puente que obviamente implica, insisto, una operatoria simbólica, ¿no? Sobre la que trabajamos muchas y muchos y algunos de los presentes aquí en diversos territorios? Pero bueno, quisiéramos escucharte al respecto. Eh, ¿cómo empezamos a complicar eso, ¿no? Eso que vos estás trayendo Sí, es difícil. como ¿Qué querés que dramático? diga? Sí, es difícil, pero yo lo pensé un poco y sin pedir cosas imposibles. Yo creo que quizás las mutuales están en una posición, como dice Andrés, única, de ofrecer, no diría alivio a todo el mundo, porque es imposible, pero sí mostrar el camino.
y recordar a todos, desde autoridades nacionales hasta comunidades y locales y nuestros asociados, en nuestras respectivas mutuales, qué es la solidaridad, ¿no? Porque eso es lo que está afectando. Seamos muy claros. Yo no mencioné, porque mencioné cosas específicas de niños, de impacto humano, pero tenemos que entender que quizás el impacto más grande es el impacto socioeconómico que ha traído la pobreza al mundo. Porque no ha habido, ese es el perro, lo están calmando. Cosas de trabajar de casa hoy. Menos mal, que si no me estaban baleando en Nueva York. No importa. Los efectos socioeconómicos lo estamos viendo, les voy a ser muy clara. Yo lo estoy estudiando en mis casos, yo tengo 21 países que cubro. Y lo que se ve es que el confinamiento y la falta de acceso y los cierres de fronteras han generado una gran pobreza. No hay insumos, no hay negocios, no hay industria, no hay trabajo. El nivel de desempleados es enorme. La cantidad de chicos que son ni estudiantes ni trabajadores es enorme. Son millones de millones, dice a nivel global, no es solamente en la Argentina, es en todas partes. Entonces, estamos hablando de una exacerbación de la pobreza que ya venía mal de antes. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos de sobrevivencia que surgen en esos niveles? Y desgraciadamente, como suele pasar en estos niveles de grandes emergencias, de grandes desastres, generalmente prima el más fuerte. El prima que no le importa partir a todos los demás en dos y sobrevivir, él o ella. Y lo estamos viendo en niños, o sea, cada vez donde habíamos parado el tráfico de niñas, de tráfico ilegal de niñas para sexo, está remontando. Donde habíamos parado el matrimonio precoz, está remontando. Donde habíamos parado el reclutamiento de niños para grupos armados y criminales, está redoblado ahora, porque no hay opciones. Ni para las familias, que a veces no pueden alimentar a todos sus hijos, y por lo tanto los chicos se van de la casa a hacer su propio espacio, incluso para que la coma su familia, ni siquiera les digo de forma mala. Así que no todo es malo, a veces es por un objetivo normal de resguardar lo poco que hay, dando a los hijos, o que los hijos mismos se vayan. Eso está pasando en todas partes, así que la pobreza está ahí para quedarse, el desempleo está ahí para quedarse. No soy yo la que puede solucionar esto, ni ustedes tampoco, pero sí hay cosas que las mutuales pueden hacer, y especialmente en América Latina. Yo creo que lo que necesitamos, en base a la ausencia de la asistencia internacional, a la ausencia de dinero, yo creo que las mutuales son un espacio seguro, tanto políticamente seguro como verdaderamente práctico, para presentarse como neutrales y ser un nexo entre los gobiernos y las comunidades, para la provisión de asistencia a los más vulnerables. Entonces, todas las mutuales en América Latina tienen asociados. Los asociados están en regiones, en provincias, en comunidades, en ciudades. Tienen acceso a una cantidad de gente dentro de ese espacio. Entonces, están en una situación muy interesante para poder actuar como nexo facilitador del diálogo sobre las necesidades principales que todas las personas, no solamente los asociados, tienen que tener hoy en día. Entonces me parece, eso es uno, es quizás explorar más un espacio de facilitación de diálogo entre lo nacional y lo provincial y lo local, para mejor asistir a las comunidades. También creo que tienen un rol importante en combatir la desinformación. Creo que eso es algo que las mutuales pueden hacer, tienen buenas redes de información, pasar información correcta sobre la salud mental, sobre las necesidades de discapacitados, sobre la violencia doméstica, o sea, pasar más información, así como antes tenían quizás newsletters, correos electrónicos, que cada tanto pasaban con algunos buenos consejos de la atención primaria de la salud, o de la salud mental, o de cómo manejar a los viejitos en la casa. Bueno, hacerlo esta vez con un objetivo claro de combatir la desinformación y de abogar por la solidaridad y no el aislamiento. Yo creo que ustedes están en una situación, algunas de las mutuales,
han tenido, no siempre específicamente un enfoque en la educación, pero siempre han facilitado o ayudado a los asociados con las necesidades educativas de sus hijos, sea en provisión de libros, sea en provisión de asistencia para espacios de recreamiento o de extracurricular para chicos. Creo que nunca, como ahora, se necesita ofrecer una mirada diferente a lo que es la educación a distancia. Particularmente poder generar, como dice el secretario general, materiales útiles que puedan ser usados para la formación de niños con discapacidades en sus hogares. Así que una cosa que podría ser una linda iniciativa mutualista sería empezar a mirar cuál es el paquete básico que se podría dar en los hogares para los niños con discapacidades, que sean material útil, que no los deje atrás por no poder ir a la escuela. Yo creo que algo que ustedes no hacen, pero a lo mejor podrían considerar hacer, es hacer algunas capacitaciones de capacitadores para entrenar, aunque sea virtualmente, a padres y a comunidades de cómo generar el espacio seguro en sus casas durante el confinamiento para que los niños estén más seguros en su propia vivienda. Muchas mutuales han ofrecido asistencia para adecuar viviendas a necesidades de discapacidad físicos o a viejitos, pero nunca hemos hecho una adecuación de una vivienda en un espacio seguro para el aprendizaje y para todos aquellos que están viviendo confinados en la situación de hacinamiento. Así que quizás consideren, ya que los trabajadores sociales no pueden llegar, porque el problema no es tanto que la violencia está emergiendo, el problema es que no hay llegada ni del Estado, ni de cualquier otro ente o incluso ONG, a poder llegar a esa gente, porque por el confinamiento y por la distancia social no se permite. Entonces alguien tiene que entrar en ese espacio y quizás una capacitación de capacitadores como para poder entrenar a distancia a padres, a jefes comunitarios, a iglesias, cómo ayudar a pasar el mensaje de cómo transformar un hogar en un espacio seguro. Yo estoy segura que mucha de la violencia doméstica no es porque la gente quiera ser violenta, sino porque está siendo afectada en su salud mental por el estrés de la situación y el problema socioeconómico. Yo creo que si esa gente se entera de que a menos que controle su propia violencia, va a afectar negativamente a las mujeres y los niños de esa casa, yo creo que es importante alertar y hacer un esfuerzo a través de la información de preparar a los hogares, nuestros asociados, a estar atentos y vigilantes y cómo controlar esos espacios de picos de violencia, ofreciendo un espacio seguro en sus hogares. ¿Por qué no pensarlo? No es algo que hayan hecho antes, pero creo que tienen la capacidad de pensarlo. Creo que, sin lugar a duda, todas las mutuales siempre han hablado de salud mental y siempre han preparado y han ofrecido a sus asociados asistencia en temas psicosociales y de salud mental. Bueno, usar lo que ustedes saben hacer, pero recauchutarlo, replantearlo, relanzarlo, ya incluso a nivel nacional. Pueden hacer no un petitorio, sino una recomendación de todas las mutuales al Estado Nacional y a las comunidades y a las provincias y a la legislatura, que estos son los problemas de salud mental que están asociados a la pandemia y que esto tiene que enfrentarse de una manera integral como sociedad. Ustedes podrían ser la voz de la razón en función a la salud mental. Creo, y cómo se puede hacer eso para reforzar a través de los asociados y después las comunidades los efectos de la pandemia sobre la salud mental. Creo que esta capacitación en salud mental es algo que también pueden dar a padres y a todos los que ayudan en las casas, particularmente en las casas donde antes tenían llegada los trabajadores sociales y donde había adultos y niños con discapacidades. Y creo que eso se puede agregar a gente que tiene ancianos en la casa. Así que creo que ahí
podría hacerse una capacitación específica, un esfuerzo grande que se puede hacer entre todos ustedes para que sus asociados se conviertan en sus trabajadores sociales. Creo que esa sería la mejor manera de explicarlo. Ofrecer ayuda para la educación en todos los rubros, como se pueda. Y una cosa interesante que podrían considerar para atacar la desintegración de la sociedad, que es lo que está pasando, contra lo que está pasando, que es la ruptura del pacto social, contra eso viene el valor del mutualismo, con la solidaridad y la asistencia mutua. Entonces, ustedes por muchos años han capacitado a todos sobre qué es el mutualismo y por qué se necesita la ayuda mutual, la solidaridad entre gente. Quizás es el momento de relanzar un interés en el mutualismo como esencia de solidaridad en estos momentos. Incluso capacitación sobre mutualismo a los chicos a través de programas virtuales de educación sería algo muy interesante. Yo creo que hay que capacitar sobre solidaridad y mutualismo para hacer frente a el resquebrajo de lo que es el pacto social hoy. El tema de asistencia financiera es difícil, porque estamos todos en quiebre, todo el mundo es pobre, incluso las mutuales. Pero dar asistencia financiera para mejor adecuar los hogares para el estudio y la seguridad de niños, particularmente con discapacidades. Si antes tenían programas de adecuación domiciliaria, a lo mejor tendrían que tener un programa piloto pequeño que a lo mejor el Estado pueda copiar. Sería o presentarlo al Estado, indicando que hay claridad que el hogar tiene hoy que ser seguro. No puede ser más ser el lugar donde uno se come y se duerme. Es el lugar donde se vive y se aprende. Y tiene que tener un espacio del diálogo, tiene que tener un espacio donde la gente que está en ese hogar, no importa lo humilde que sea, se sienta segura. Así que a lo mejor algunos hogares van a tener que ser adecuados para proveer un espacio seguro dentro de esa casa, y a lo mejor eso podría ser un piloto de ver qué adecuaciones de una vivienda, de algún asociado en alguno de nuestros países mutualistas, se podría ofrecer ayuda financiera y ver luego los resultados de eso y presentar esos resultados como un estudio, una investigación, si se quiere, al Estado, a las autoridades pertinentes. Y yo creo que lo último es verdaderamente investigar, es usar a los asociados como los ojos de ustedes. A lo mejor lanzar encuestas a través de los asociados de todas las mutuales, contestando algunas preguntas que puedan haber sido preparadas por algún psicólogo, para poder empezar a medir en el corto, mediano y largo plazo el impacto particularmente sobre la salud mental y de los adolescentes en esos hogares. Esto es lo que pienso que se puede hacer con lo que ustedes tienen ahora. No es Einstein, pero creo que es algo que se puede hacer. De vuelta para vos, Facundo. Bueno, es un montón. No es Einstein, pero es un montón. Nos estás diciendo, a ver, voy a tratar como de hacer una síntesis y por supuesto dejo abierto nuevamente por si alguien quiere interrumpir. Nos estás invitando a construir puentes entre el Estado y lo que yo llamaría lo microsocial, ¿no? Lo comunitario. Nos estás invitando a pensar la cuestión del combate a la desinformación o a ofrecer otro tipo de información. Vos sabés que hay una experiencia que va a salir pronto por parte del instituto, en un breviario que nosotros elaboramos, una experiencia que retrata a Fernanda Siliano a propósito de esto que trabajó ella el año pasado, que me parece muy interesante y lo quiero compartir aquí. Luego, bueno, la cuestión de las necesidades educativas, ¿no?, que nos estás comentando. Efectivamente, las mutuales trabajan fuertemente sobre esto. Sí me pareció interesante esto que planteabas, que yo anoté y taché, ¿no? Lo anoté como formación de formadores, luego entendí lo que querías decir, ¿no?, como formación de los educadores, para empezar a pensar, y me pareció muy significativo esta cuestión de los espacios seguros, empezar a pensar espacios seguros, ¿no?, en un momento en donde precisamente el espacio
ni hablar el tiempo también, ¿no? Queda como estallado. Pensaba en la importancia de la videollamada, en la importancia de esto que estamos haciendo acá como tercera escena, ¿no? Como una escena metafórica que pueda de algún modo ofrecer la posibilidad de algo que sea un entorno seguro. De hecho, muchas prácticas psicopedagógicas y psicológicas actuales están trabajando, por ejemplo, con niños, con niñas, adolescentes, trabajan la cuestión de la videollamada en este sentido, ¿no? Como posibilidad de algo distinto a lo que se vive en el afuera, e incluso a lo que se vive dentro del propio hogar. Y finalmente, hablando del hogar, bueno, estás proponiendo las adecuaciones, las intervenciones para ofrecer adecuaciones de hogares y, desde luego, las ayudas económicas, ¿no? También me parece que la investigación que estás proponiendo hacia el final, esto que sostenés a propósito de los asociados, como en los ojos de la Mutual, me parece que sería un relanzamiento y un giro a lo que efectivamente también las mutuales vienen haciendo. No dejo de pensar en todo lo que nos has compartido y sin ningún intento de cerrar nada, ¿no? Pero simplemente no dejo de pensar en las contradicciones, no me sorprende, es propio de lo humano, de, digamos, las contradicciones de atacar aquella presencia de los centros de salud, ¿no? Es decir, quienes trabajan para la salud finalmente son atacados y son, no sé, considerados como quienes producen el virus, las confusiones que se producen a nivel, bueno, de esta cuestión. Y después pensaba la posibilidad de la solidaridad como el relanzamiento para las mutuales, para pensar la posibilidad de un común virus, ¿no? De algo, digo, el virus nos iguala de algún modo, es decir, pone el foco sobre la desigualdad para pensar también en una contradicción ahí, pero al mismo tiempo nos está igualando. Estamos todos insertos en la misma situación, por lo tanto, me parece que ahí también hay una posibilidad para destronarle la corona al virus, ¿no? Para que deje de ser un coronavirus y pase a ser un comunovirus, y a partir de ahí una posibilidad entonces para un relanzamiento de lo solidario. Bueno, me gustaría abrir a ver si alguien quiere hacer algún comentario, ya ahora sí, para empezar a cerrar. Hay una cierta inhibición, ¿viste, Virginia? Estas cosas suceden en los grupos, y bueno, lo importante es que estemos acá sosteniendo el grupo. Pero Eso me parece una escúchame, este cosa. tema mata. ¿Quién quiere hablar de este tema? Este tema es terrible. Así que no. No, bueno, pero también, ahí Ah, está Carlos Carlos Castro quiere levantando hablar. la mano, Dale, Carlos, dale, dale. Bueno, por ¿qué tal, supuesto. Virginia? Un gustazo, como siempre, verte y oírte. Virginia, bueno, sí, nos has tirado unas cuantas pálidas, y al mismo tiempo, como decía Andresito, también nos visualizamos oportunidades. Me cuesta también hablar de oportunidades en estas situaciones, pero definitivamente creo que el mutualismo me parece que tiene bastante para aportar. El mutualismo y en general todas las entidades de la economía social y solidaria. Pero también quiero decirte que ante semejante diagnóstico, lo que podamos hacer nosotros, que tenemos que hacerlo, me parece como demasiado insuficiente, ¿no? Y la pregunta que quería hacerte es, ¿qué, qué líneas le están bajando a los estados como para que de alguna forma, bueno, comiencen a contrarrestar semejantes realmente problemas que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, las líneas son las que yo les leí. Las recomendaciones del secretario general están ahí para todos los estados, si lo quieren oír o no. Pero lo que estamos viendo es que no importa que seas un estado subdesarrollado o desarrollado, o pobre o rico, están todos sufriendo igualmente, particularmente el tema de la salud mental, el hacinamiento. Ustedes ven la violencia en Europa todos los días, la gente que se opone a más confinamiento, se opone a no hacer una vida que consideran normal, no aprenden la nueva normal. Hay muchas contradicciones y están todas llevando a la violencia, y lo estamos viendo en Europa, mismo en países que son ricos. Así que no es algo de que tenga que ver con la pobreza subyacente. Y cada estado tiene que tener un plan nacional para la pandemia. A lo que va el secretario general es que ese plan nacional tiene que ser integrado con todos los miembros de la sociedad.
y donde él considera que hay más fortaleza en el Estado Nacional es si las organizaciones sociales que tienen algún tipo de peso están en esa mesa. Yo diría, así como uno tiene para un gabinete nacional de seguridad, ¿viste? Cuando hay una guerra hay un gabinete de seguridad que va a través de todas las divisiones políticas, hay varias de ese tipo de iniciativas en todas partes del mundo, en Argentina también. Pero a lo mejor una mesa COVID, una mesa verdaderamente integral, donde estén reflejadas todos los espacios políticos, donde esté reflejado el gobierno, pero también los gobiernos provinciales, en el caso de la Argentina, y las organizaciones sociales y las mutuales, y que juntos generen este plan de acción para, si bien no resolver el problema de la pandemia, pero sí mitigar los efectos más devastadores de esa pandemia. Yo lo que veo es que muchos países en América Latina y también en África, en Asia, en Europa incluso, están tomando decisiones sin consultar. Y deciden hacer planes sociales, ayudas, asistencias a la pobreza. No están haciendo nada en forma integral con la función de que no solamente aliviar los efectos peores de la pobreza por la falta de trabajo y de insumos y de comercio, sino que cualquier cosa que hagan a la vez mitigue los efectos más negativos de la pandemia, a nivel de salud mental, a nivel de violencia doméstica y ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor a nivel nacional lo que habría que hacer, que es lo que quiere el secretario general, es que se hagan políticas nacionales que verdaderamente usen como pilares las organizaciones sociales organizadas dentro de ese país, además de las autoridades, y que juntos traten de llegar a lo local y al individuo. Así que creo que eso es lo que se está buscando. Hasta ahora no ha habido un solo país que haya hecho el vínculo que está haciendo el secretario general. Así que sería muy interesante que las mutuales quizás se convirtieran, como yo digo, en motores de pensamiento, en ofrecer el espacio para esta discusión, llamar a un taller entre gobierno, legisladores, políticos, comunidades, y hablar de esto. Y desde el punto de vista del impacto psicosocial y físico de la pandemia en la sociedad. Y creo que cuando hablamos, así que eso es lo que yo haría a nivel de países. Todavía está todo hace poco tiempo de todo esto. Pero pensando las cosas bien, y como hacía la síntesis Facundo, no es tanto, ¿cómo les puedo decir? No es tanto generar el espacio para proveer educación a un chico o el espacio seguro en una casa o en un parque o en una comunidad. Es pelear contra algo que se ha venido construyendo por mucho tiempo y que ahora la pandemia ha demostrado qué negativo fue. Porque antes de la pandemia, a nivel social, se iba hacia el individualismo, donde cada persona dentro de un hogar era un individuo casi desconectado del círculo social. Y la pandemia, paradójicamente, en cambio de haber traído a toda esa gente junta, estando en la casa confinados, y mejorado, digamos, el engranaje social, de la unidad social que es la familia, no ha generado eso, sino ha generado individualismos dentro de un mismo techo, con diferentes... No hay una... Yo creo que mitigar el impacto de la salud mental y de la violencia asociada a la pandemia y sus efectos parte sobre replantear la unidad social. El mensaje es, así como antes vos decías, yo soy yo y estoy solo y yo quiero esto y es mi derecho, mi obligación y todo lo demás, ahora es al revés, es decir, no estás solo. El individuo no está solo, es miembro de un espacio social que empieza por su unidad familiar. Hay que educar a toda la familia. No es cuestión de educar al chico porque necesita educación en su casa porque es de edad escolar. Hay que educar a todo el grupo familiar. Por eso para mí el asociado es la familia, que entienda
el problema que está viviendo. Si uno entiende el problema que está viviendo, puede mejor controlarlo y puede ayudarse entre ellos a pasar el problema de manera menos violenta que ahora. Así que para mí, el tema de la solidaridad empieza por un espacio, construcción de lo social sobre lo individual. Y eso en forma positiva, como una cuestión de mutuo apoyo. Por eso las mutuales, en verdad, ese apoyo mutuo que se daban las familias en el siglo XVIII, que después lo dan las mutuales ahora a las familias, hay que volver a construir la necesidad del ayudo, del apoyo mutuo, y de la idea de solidaridad comunitaria en pos de tratar de parar la violencia. Esto generará eventualmente trabajo. Eventualmente habrá que hacer algo para que la gente pueda comer. Todo el mundo está haciendo algo, pero a veces las ayudas financieras o las canastas no es suficiente, cuando lo que hay que hacer es, si se quiere, reforzar el autovalor de lo que es una sociedad que funciona desde la unidad, que es de la familia, los vecinos, la comunidad, los de la misma profesión, los del mismo interés, los del mismo espacio. Y yo creo que el mutualismo puede hacer eso. Para mí esa capacitación es a los asociados, por eso digo, son los ojos y las manos del mutualismo, son sus asociados. Antes eran los beneficiarios, no son más los beneficiarios, son nuestros socios. Los asociados es la mutual. Entonces, capacitar a todos los asociados a entender lo que les pasa y a darle a ellos las herramientas para mejorar la situación en su propio hogar. Eso es lo que yo me gustaría ver, que creo que es posible. Creo que Luis quería hablar, José Luis. No, simplemente hizo un movimiento ahí de mano. Bueno, muchas gracias, Virginia. No sé si Andrés, ¿querés hacer algún comentario para cerrar? Facu, el cierre te lo voy a dejar a vos, pero Bueno, hago un comentario muy breve. El primer comentario es que cada vez que la escucho a Virginia, me da la sensación que los grandes problemas del mundo tienen soluciones fáciles, porque Virginia tiene esa calidad de poder plantear las soluciones para problemáticas muy complejas de manera muy simple. Pero cuando la escuchamos también, al menos a mí me pasa, vinculo las propuestas de solución, o al menos el inicio de la solución a algunas problemáticas, y lo vinculo con lo que a diario vemos en cada uno de nuestros países, los gobernantes, las famosas grietas, los vacunas y los antivacunas en el mundo, ¿no? Los cuarentena y los anticuarentena, los que están a favor del Estado y los que están a favor de lo privado. Digo, permanentemente asistimos a estas confrontaciones que nos alejan de esas soluciones que Virginia nos propone con tanta claridad. Como conclusión de esto que acabo de decir, creo que lo que tenemos que hacer, y un poco también vinculándolo con la pregunta que le hizo Carlos a Virginia, de qué línea están bajando a los gobiernos o a los estados, no debemos esperar que los gobiernos o los estados sean quienes impulsen o pongan en marcha estas acciones o estas soluciones que propone Virginia. Somos nosotros los que tenemos que tomar el toro por las astas, y en el ámbito de nuestras posibilidades, como decía recién Virginia, en la vida de nuestros asociados tenemos que empezar a accionar de manera concreta, sin esperar que nos convoquen los gobiernos de turno, los estados, o que nos indiquen cuál es el camino. Creo que nosotros lo conocemos, nuestros asociados tienen necesidades más que urgentes, y por eso mismo digo, tenemos que empezar a trabajar de manera inmediata en muchas de las cosas que Virginia nos dijo,
en muchas de las cuales ya en otros momentos y con otras problemáticas hemos puesto en funcionamiento, pero ahora con mayor rigurosidad tenemos que empezar a mirar las necesidades concretas de nuestros asociados y trabajar en la medida de nuestras posibilidades para aliviar de alguna manera el drama que estamos percibiendo que vive nuestra sociedad. Virginia, como siempre, un enorme gusto escucharte, más allá de la relación personal que tenemos, del afecto, que siempre me da gusto verte, tengo una enorme valoración por tu trayectoria y cada vez que te escucho no hace más que reafirmar este concepto tan elevado que tengo de tu persona. Te agradezco muchísimo. Yo dejo en Facu el cierre de esta jornada, pero me resta agradecerle a todos los que estuvieron presentes a lo largo de esta exposición. Muchas gracias, Andrés. Bueno, hago extensivo ese saludo a nuestros amigos de Chile, de Guatemala, de Colombia, de Argentina, que estuvieron presentes aquí. Bueno, a ver, qué difícil cerrar, pero ¿por dónde se cierra? Me gustaría, si me permitís, Virginia, voy a hacer esto. Me parece que frente a lo que trajiste, que produce una cierta conmoción a la escucha y que produce una cierta afectación, me gustaría como producir ahí como un entramado, algo que pueda hilar algo y qué sé yo, que no quede desligado, que no produzca mayor trauma a nadie, a ninguno de los que se vayan de este encuentro, también para que tengan ganas de volver a otros encuentros que propongamos. A mí me gustó mucho esto que decías de hay que reconstruir el apoyo mutuo, y la idea finalmente me la trajo, a ver cómo voy a cerrar, me la trajo Andrés cuando dice, bueno, cuando habló de vos y dijo, tenés mucha claridad y es muy simple lo que planteaste frente a la complejidad, y me parece que ahí hay una clave importante. Si me permitís, voy a contar una infidencia, pero que no tiene nada de malo, que es el mail que nos escribiste. Alejandra Morandeira, que está por acá, escribe un mail, le cuento a todo el mundo, nos pone en contacto con Virginia, la saluda, le comenta qué va a suceder, etc. Y Virginia, haciendo como un efecto de concisión, como diría Fernando Pessoa, ¿no? Escribe un mail muy cortito, y nos pone algo así como, bueno, estoy muy contenta de este conversatorio, acá estoy para servirlos. Acá estoy para servirlos. Fue una frase a mí, en lo personal, que me produjo como una cierta afectación, como una frase de una cierta cortesía, ¿no? Que no era usual escucharla, que no me es usual escucharla y que me gustaría como traerlo por esta claridad, por esta simpleza que dice Andrés, para relanzarla en un cierre, ¿no? Acá estoy para escucharlos, para escucharlos y para servirlos, porque finalmente lo que pensaba era que todo esto que vos estás planteando es una suerte de testimonio, no como quien mira una realidad, digo, como quien está fuera de una escena, sino como quien se banca a escuchar, quien se banca a escuchar a veces lo insoportable del otro, quien banca la escena. A mí me parece que vos estás ahí bancando una escena, y una escena sumamente compleja, sumamente trágica, sumamente dramática, y ese acá estoy para servirlos, me parece que en la voz de un mutualista podría ser algo así como lo propio de la mutualidad, lo que relanza, lo que permite reinventar y redescubrir esta praxis de la que vos hablaste, de la que nos diste varias pautas, que tiene que ver con el servicio. Porque acá estoy para servirlos, finalmente es el servicio lo que anuda ese trabajo mutualista. ¿Desde dónde el mutualismo? Y acá lo veo a uno de mis maestros, que ha sido Carlos Castro, el servicio. El servicio es el lugar donde uno abraza a la comunidad, donde uno se acerca a la comunidad, ese dónde. Acá estoy para servirlos. Pero yo, si me permitís, haría como un desplazamiento, ¿no? Para los mutualistas. Esa afirmación la rompería un poco, diría, acá estoy, ¿no? En esta comunidad. Y abriría ahí una pregunta, ¿cómo puedo servirlos? ¿Cómo puedo servirles? ¿No? Me parece que esa es la pregunta de la mutualidad, frente a todo lo que trajiste y nos diste un montón de pautas. Muchas gracias, sinceras gracias, un placer escucharte y muchas gracias a los que han estado aquí. Bueno, ¿y cómo podemos servirlos? Gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Quería informarles que
Acá en Guatemala estamos en la mejor disposición de impulsar el movimiento mutualista en el año 2022. No obstante que no contamos con ningún apoyo de alguna naturaleza, menos del propio Estado, que más bien ha legislado contra el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales. Pero no obstante, queremos luchar, queremos entrar a tratar de resolver estos problemas de tipo de desarrollo humano de los cuales estamos sufriendo, al extremo de contar con un 48% de desnutrición infantil. El grado de pobreza extrema es bastante alto, pero sí tenemos pues motivos suficientes para poder trabajar. En principio quisiera agradecerles, si fuera posible, enviarnos vía correo copia de la exposición para tener líneas generales de actuación y saber por dónde podemos dirigirnos y de qué manera. Y como les digo, en mejor disposición estamos acá de desarrollar el movimiento mutualista. Aún con mucho esfuerzo, pero estamos dispuestos a hacerlo buscando el apoyo y de gente que pueda exactamente colaborar con nosotros, pero para vender la idea sí necesitamos un poquito como de lineamientos de los cuales nos expuso hoy la estimada compañera. Así que pues les agradezco mucho y en la medida de lo posible que nos puedan apoyar con información, con lineamientos, programas de desarrollo, pues se les vamos a agradecer mucho. Por supuesto, gracias por tu intervención. Bueno, aquí estamos, ¿cómo podemos